buenas noches, amigas, amigos todos que ven este programa todos los sábados conversando con Luis Hermes. Muchas gracias por permitirme ingresar a sus hogares y sostener este diálogo permanente. Hoy vamos a seguir avanzando en los temas referente al acuerdo de la paz con el grupo alzado en armas FARC, y que hemos venido conversando con ustedes sobre este tema. Para poder fortalecer estos diálogos, hemos invitado al doctor Héctor Alonso Moreno, PhD en Ciencias Económicas, graduado de la Universidad de España, ¿en la Universidad de qué? De Granada, España, además profesor de Ciencias Políticas de la Universidad del Valle, conferencista nacional e internacional, y fue director gerente de Telepacífico. Quiere decir que estos medios para él son apenas un pan de todos los días. Héctor Alonso, muchas gracias por acompañarnos en este programa. Además ha sido asesor de varias administraciones, para no mencionar a una sola en particular, de varias administraciones, tanto de alcaldía como de gobernaciones. Héctor Alonso, muchas gracias por acompañarnos en este programa de hoy, que vamos a hablar sobre el acuerdo final y sobre la firma de la terminación del conflicto, posiblemente el 26 de este mes en la ciudad de Cartagena, y posteriormente la firma que se hará en Nueva York. Luis Hermes, fue, digamos, muy agradable tu invitación. Aquí estoy. A los televidentes un especial saludo de sábado nocturno, y estamos aquí para que conversemos un poco sobre estos temas que tanto están agitando al país en los últimos días. Bueno, exactamente. Aquí se ha venido cuestionando democráticamente. La Corte Constitucional, como usted ya lo sabe, dio paso libre para que el pueblo colombiano entrara a la refrendación del acuerdo final, tal como se venía solicitando, y presentado el documento a la Corte Constitucional para su revisión, el proyecto que presentó el gobierno, porque era uno de los acuerdos que había que refrendar. La FARC pedía que fuera a través de una Asamblea Nacional Constituyente. El gobierno decía que la refrendación se tenía que hacer a través de un plebiscito. Se sometió al Congreso de la República, el Congreso lo aprueba, pasa para la revisión a la Corte Constitucional. La Corte Constitucional le da luz verde al acuerdo final, que está conformado en un libro prácticamente de 297 páginas, las cuales he ojeado por encima, he leído algo, y desde luego, con base en eso, se llegó a lo que se llama que nada estaba acordado hasta que todo estuviese acordado. Se llegó pues al acuerdo final, y con base en eso, democráticamente el pueblo colombiano va a refrendar por el sí o por el no estos acuerdos entre el gobierno nacional y la FARC. Si el pueblo colombiano dice que sí, los acuerdos quedan refrendados, quedan aprobados, y desde luego se empezarán a surtir una serie de condiciones en el Congreso de la República para darle cumplimiento a los compromisos adquiridos. Si el pueblo colombiano vota no, cosa que no quisiera, pero si así es, esa es la voluntad y esa es la democracia, quiere decir que volveremos, la FARC volverá a la guerra, y volveremos no sé cuántos años, no alcanzaré, me voy a morir y no voy a ver a Colombia en paz, si eso fuera posible. Hay unas personas de otros grupos políticos que vienen diciendo de que los acuerdos, si se vota el no, no tienen por qué desaparecer, sino que se van a reparar, se van a arreglar. Eso no es fácil, porque la FARC no se va a comprometer, no se va a ponerse de acuerdo para decir, bueno, ya como ustedes fueron los que ganaron con el no, a ver, díganos ustedes qué es lo que quieren, porque eso sería tanto como un sometimiento, y allí no habría acuerdo. Acuerdo es cuando dos grupos o dos personas empiezan a ventilar sus diferencias y llegan desde luego a ponerse de acuerdo en lo fundamental, en lo importante. Y ninguna de las dos partes queda totalmente de acuerdo. Mire que estoy hablando hace rato de esto, porque en una confrontación de voluntades
todos tienen que ceder. Nadie puede ganar todo. Si gana todo, quiere decir que hay un vencedor y un vencido. Y aquí no se trata de un vencedor y un vencido, sino de poner a acuerdo voluntades de una confrontación armada que lleva más de 52 años. Doctor Héctor Alonso, ¿qué le parece sobre esa explicación que acabó? Usted la puede mejorar. Muy interesante. Mire, yo quiero como hacer algunas precisiones que, digamos, ese es mi punto de vista sobre lo que está ocurriendo. El gobierno y las FARC acordaron 5 temas: un tema de tierras, un tema de participación política, un tema de narcotráfico, un tema de resarcir el dolor causado a las víctimas y un final tema que es la refrendación de esos acuerdos. Entonces, ¿qué es lo que se le va a preguntar el 2 de octubre a la gente? Si apoya o no ese acuerdo que hicieron. Yo creo que hay que dar un poquito de claridad, Luis Hermes, tal como tú lo haces, en el sentido de que el acto democrático del próximo 2 de octubre es que los colombianos nos vamos a volcar a las calles para ir a las urnas y decirle sí apoyamos lo que ustedes acordaron. ¿O no? O no apoyamos lo que ustedes acordaron, claro, también puede ocurrir. En el evento en que el pueblo diga sí, estoy de acuerdo en apoyar lo que ustedes acordaron, entonces se procederá a darle cuerpo, a ponerle carnita, a ponerle musculito a esos 5 temas. En materia agraria, a hacer los proyectos de ley que permitan acercarle la tierra en su carácter de propietarios a los campesinos que no la tienen. O que la perdieron, porque los despojaron, etcétera, etcétera. También entramos a ponerle cuerpito y carnita al tema de la participación política y el tema del narcotráfico, es decir, a desarrollar esos temas. Y esto se hace de manera legislativa. El Congreso, el 3 de octubre, es decir, un día después de que yo estoy casi convencido, le vamos a decir que sí apoyamos estos acuerdos, tendrán que desarrollarlos legislativamente con proyectos de ley. Y eso va a implicar una vía rápida. ¿Tú te acuerdas cuando tú eras senador de la República, Luis Hermes, que tú tenías allí un procedimiento muy largo, de 8 vueltas para un proyecto de ley? De acto legislativo. De acto legislativo. Y 4 para un proyecto de ley. Exactamente. Ahora se va a hacer un camino fast track. A la mitad. Fast track, que es rápido, una vía rápida. Es decir, se va a tramitar esa ley para desarrollar y ponerle carnita y cuerpito a estos acuerdos de manera rápida. Esa es, digamos, como la precisión inicial que yo quería hacer. De tal manera que los acuerdos ya son acuerdos, pero necesitan desarrollos legislativos y esos desarrollos legislativos necesitan también ser autorizados por el pueblo, por la positiva. En el evento en que el pueblo diga, hombre, no apoyo esas negociaciones que hicieron, pues sencillamente las FARC se vuelve pa'l monte, no hay concentración, no hay campamentos, no hay acuerdos y pues, hombre, seguimos en los otros 50 años de guerra que hemos llevado. Eso es así de sencillo. Exactamente, creo que queda claro. Y entonces vamos a revisar con unas preguntas, qué es lo que se dice, porque algunas personas hablan de que, especialmente los que están por el no, que tratan de confundir a la gente que no tiene información sobre lo que se ha acordado en La Habana, ¿cómo es que se debe atender esto? Por ejemplo, ¿por qué debemos terminar esta guerra fratricida entre el Estado colombiano y otros colombianos alzados en armas? Yo le voy a dar 3 razones de sentido común. La primera razón de sentido común es que si hay 7.000 hombres armados que van a entregar sus fusiles, pues hombre, uno no se va a negar a recibirlos. Si se van a desarmar, bienvenido sea. Segundo, si producto de ese desarme el gobierno va a hacer obras, tierras, infraestructura, servicios médicos, salud y educación y menos muertos en esas zonas de conflicto, hombre, bienvenido. Y tercero,
Si producto de ese desarme y de las obras se mejora la calidad de vida y no vuelven a haber tantos muertos como tenemos hasta ahora producto del conflicto político armado, esas son 3 razones suficientes de sentido común para votar sí en favor de los acuerdos de La Habana. Y usted lo acaba de decir, Héctor Alonso, es que va a haber más recursos para la inversión social y mejorar el tejido social. Imagínese usted que solamente el acto de bombardear a Raúl Reyes costó 25.000 millones de pesos, un solo bombardeo. 25.000 millones de pesos. ¿Cuántos bombardeos se hacen en Colombia? Yo le voy a dar un dato también, así como usted hace pedagogía. Entregarle la reinserción a la guerrilla con una asignación mensual por 2 años de 620.000 millones de pesos, más algunos recursos de inversión que se les va a hacer, vale 370.000 millones de pesos. Y comprar 6 helicópteros Black Hawk para combatir a la guerrilla, cada uno vale 60.000 millones de pesos. Es decir, que con la plata con que compramos 6 aviones Black Hawk, con eso hacemos la reinserción de la guerrilla. ¿Y cuántos aviones Black Hawk tenemos nosotros para poder enfrentar a la guerrilla? Cualquier cantidad hemos tenido que comprar. Imagínate. Ahora, por otro lado, y seguimos haciendo pedagogía en este sentido, ¿cuántas horas de vuelo se suplen normalmente para poder atender la guerra y cuántas balas y cuántas bombas se tiran en cada bombardeo? Imagínese que la economía del país tiene que entregar aproximadamente 6 puntos del Producto Interno Bruto para la guerra. Para que la gente entienda, 1 punto del Producto Interno son 7 billones con B larga de pesos, es decir, unos 40 billones del presupuesto. La educación tiene 32 billones, es decir, si nosotros hacemos una inversión en la guerra es mucho más que lo que vale seguramente la paz. La paz es más barata hacerla en vidas, en recursos, y el impacto social es mucho mayor haciendo la paz que haciendo la guerra. Y seguimos haciendo pedagogía. Se dice que los miembros de la FARC no van a ir a pagar en las cárceles sus penas. Eso es falso. Sí van a ir, pero no a las cárceles directamente. ¿Sabe cuánto le cuesta un solo detenido en la cárcel al Estado? Cuesta anualmente 12 millones de pesos. Pero ese tema es muy importante, José Hermes, porque hay que aclararle a la gente. Mire, me están escuchando personas que tienen 60, 65 años de edad y también jóvenes, y yo quiero decirles lo siguiente. Colombia ha tenido una historia de violencia muy grande en los últimos 60 años, y esa violencia ha implicado que se hayan superado mediante pactos como el Frente Nacional acuerdos para resolver ese conflicto. Yo quiero preguntarle, ¿cuántas personas del Partido Liberal y del Partido Conservador que auspiciaron la violencia liberal conservadora fueron condenados por crímenes de lesa humanidad por esa violencia de los años 50? Ninguno. Ninguno pagó cárcel. Ninguno estuvo condenado por tribunales internacionales. Segundo. ¿Y cuántos de los paramilitares? Ahí va. El presidente Uribe en su época hizo un proceso de verdad, justicia y reparación y se adelantaron 34.500 libertades de paramilitares y ninguno de ellos pagó absolutamente un día de cárcel. Este proceso de paz con las FARC por primera vez va a tener condenas, es decir, va a haber gente que va a ir a responder por los 11 diputados que se asesinaron a mansalva en el Valle del Cauca. Por eso tienen que responder en un tribunal. También tienen que responder por la masacre de Bojayá, la masacre del Naya, la masacre que se hizo por el lado de Tuluá. Es decir,
aquí hay gente que tiene que sentarse en el tribunal y decirnos la verdad de esas masacres. O sea, va a haber unos procesos jurídicos y van a haber condenas. Y por primera vez se crea también un tribunal especial. Aquí cuando los de los paras no se creó ningún... No, ni siquiera el tribunal M-19 especial que hizo crímenes de lesa humanidad fueron procesados. Aquí por primera vez va a haber un proceso, van a haber condenas. Usted que me está oyendo, televidente, dirá, bueno, muy bien, pero el problema es que yo quiero verlos en la cárcel, metidos en barrotes, agarrados con unas varillas de media, mirándome. Hombre, eso socializa, eso resocializa, eso... Hombre, la idea es que se le condene a la persona a pagar entre 5 y 8 años de cárcel si dice la verdad. Si está mintiendo y no dice la verdad, se le aplicará hasta 20 años de cárcel, es así en una institución carcelaria del Estado. Pero si se le condena a 5 u 8 años, se le dice, usted queda condenado y no va a ir a la cárcel, pero se priva la libertad y se va para una comunidad a resarcir el dolor causado. Vaya, trabaje con la comunidad, pídale perdón y allí va a estar detenido, entre comillas, con su libertad limitada allá en la comunidad, trabajando para esa comunidad, para resarcir el dolor. Es otra forma de justicia. Y aparte de eso, eso no le cuesta al Estado 12 millones de pesos. Por supuesto. Le cuesta 8 millones de pesos al año. Claro, pero fíjate que es ejemplarizante, ¿por qué? Porque cuando esa persona sea condenada a ir a pagar 5 a 8 años allá con la comunidad, trabajando, es porque ya la persona ha dicho la verdad. Entonces, en el otro proceso, en el proceso penal ordinario, no hay verdad, sino la verdad procesal de los testigos, y queda un vencedor y un vencido. Aquí hay una persona que pide perdón, dice que efectivamente cometió esa masacre, que ofrece disculpas, que fue un conflicto armado, que merece una condena, se le condena a cárcel entre 5 u 8 años si dice la verdad y se le manda a pagar la pena con la comunidad. Pero además tiene que decir la verdad, toda la verdad, claro, y solamente la verdad, porque si se le encuentra que después de que ha declarado y lo han condenado a 5 años, por ejemplo, y resulta que no ha dicho toda la verdad, se sale de la justicia especial, esa justicia transicional, y pasa a la justicia ordinaria, donde seguramente puede ser condenado entre 20 y 40 años de cárcel. Así, ¿De acuerdo? Porque no dijo toda la verdad, porque mintió. Entonces, si está dentro de la justicia ordinaria, no va a tener ningún problema al decir la verdad, toda la verdad, y solamente la verdad. Y nace otra pregunta alrededor de eso. Sí, pero discúlpame una aclaración sobre esto, mire. Pero claro, ¿solo los guerrilleros van a ir al Tribunal Especial de Paz? No. Van a ir también los paramilitares que estuvieron metidos en el conflicto y lo que llaman los terceros. Es decir, aquí hay políticos que auspiciaron la guerra. Claro, comerciantes, industriales, banqueros, militares, periodistas. Todos van a ir allá porque lo que el país requiere es saber la verdad. Toda la verdad y solamente la verdad. Y resarcir el dolor causado y la garantía de no repetición de esta trágica historia de 60 años de violencia. Pero hay algo importante allí. Entonces se dice, es que ellos no van a entregar la plata que tienen guardada. El gobierno nacional ha venido buscando la plata que ellos tienen en diferentes bancos, si es que la tienen, porque ellos han dicho que no la tienen. Tienen que decir la verdad, y al decir la verdad tienen que decir si tienen o no tienen la plata, porque si la tienen y el gobierno la localiza a través de las investigaciones que hace la Fiscalía, porque la Fiscalía no pierde, el Estado no pierde su condición y su facultad investigativa. Quiere decir que el gobierno nacional, y así lo ha dicho el señor fiscal general de la Nación, va a buscar, cualquiera puede denunciar y decir dónde están esos recursos escondidos. Y si se llegan a encontrar, y ellos no han dicho que esa plata ciertamente era de ellos, la han escondido, no lo han declarado, no la han denunciado, pues obviamente que le han mentido, no han dicho toda la verdad. En consecuencia serán castigados en la justicia ordinaria porque salen de la justicia transicional. La sociedad colombiana, nosotros, hombres y mujeres de Colombia, estamos dispuestos a perdonar los excesos de la fuerza pública, que los hubo, la intención de los grupos de empresarios, ganaderos y agricultores que financiaron grupos paramilitares, que los hubo,
y la violencia de la guerrilla que la hubo, sobre la base de que todos nos digan a los colombianos tres cosas: que habrá verdad, que habrá justicia, reparación y garantía de no repetición. Por lo tanto, vamos a colaborar para que la verdad de todos ellos nos satisfaga y podamos comprender. Y cuando nosotros, los colombianos, comprendamos, perdonamos, porque el perdón es producto de la comprensión. Comprendamos qué fue lo que pasó, que cada cual nos cuente qué pasó, y nosotros perdonamos y construimos y empezamos a construir un nuevo país. Por ejemplo, la masacre de los diputados del Valle del Cauca, queremos saber la verdad. ¿Qué fue lo que pasó allí? Exactamente, tenemos versiones. La guerrilla dice que fue un encuentro entre fuego enemigo y fuego amigo, fuego cruzado. Otros dicen que fue un asesinato a mansalva. Queremos saber, que nos digan la verdad, para estar espiritualmente con el conocimiento de la verdad, comprendiendo qué ocurrió y acercarnos a una posibilidad del perdón. Estamos hablando, doctor Alonso, y usted hablaba sobre los costos de la guerra, y sería bueno que retomemos esa parte, porque mire usted, cuando hablamos de los costos de la guerra, tantos recursos, tantos billones de pesos, 40 billones, 30 billones, no sé cuántos más o menos, que estamos invirtiendo en tener que sostener un ejército, una fuerza pública tan grande como la que tiene Colombia. Se puede reducir la fuerza pública para que muchos de estos miembros de la fuerza pública vayan a prestar servicios en otras áreas, y dejaríamos de comprar aviones, de comprar helicópteros, de comprar bombas, de comprar tantas cosas que tienen que ver con los instrumentos bélicos. Invertiríamos por lo menos, por decirlo de alguna manera, 1 o 2 puntos del Producto Interno Bruto más en desarrollo del tejido social, que serían por lo menos 14 billones de pesos. 14 billones de pesos que estaríamos invirtiendo en la inversión social, en mejorar el tejido social, en tener la posibilidad de mayor educación para las universidades públicas, por ejemplo. Dar mayor oportunidad, no solamente a Pilos pagan, sino que más gente del pueblo colombiano puedan ingresar a las universidades. Porque una de las formas de acabar también con esta violencia es buscando la posibilidad que el pueblo se eduque, porque la educación rompe la trampa de la pobreza. Hay una cosa muy importante allí. Una cosa son los gastos de la guerra y otra cosa muy diferente son los costos de la guerra. Los costos de la guerra son en víctimas, en muertos, en dolor, en sufrimiento, en desarraigo de la tierra, en procesos muy complicados de abandono de las fincas y lo que la gente conoce normalmente como desplazamientos. Esos son los costos de la guerra, gravísimos. Pero los gastos de la guerra es lo que se gasta en munición, en habituallamiento de los soldados, en mantener cierta oficialidad y demás. Entonces hay que reducir los costos y los gastos de la guerra. Es decir, una cosa lleva a la otra. Si reducimos los gastos militares, reducimos los costos de la guerra. Y como resultado de eso, el campesino vuelve al campo. Si nosotros invertimos en vías terciarias y el campesino tiene la posibilidad de la asesoría del gobierno para poder invertir en productos de la naturaleza, de la agricultura, que es parte de esto, cuando le entreguen su tierra, que pueda volver a sembrar y pueda sacar estos productos a la ciudad, pues vamos a tener alimentos más baratos y desde luego la inflación va a tender a bajar. Sí, claro, el impacto de este proceso de paz en la economía campesina es bastante importante. Bastante importante. Sí, entonces allí también tenemos que analizar cómo la Corte Penal Internacional ha reconocido este proyecto del acuerdo de paz con la FARC como uno de los mejores del mundo. Sí, mire, la Corte Penal Internacional y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha definido una cosa muy clara como doctrina continental. No son amnistiables ni se pueden perdonar crímenes de lesa humanidad. ¿Qué significa eso? Que como en este conflicto que ha sido tan degradado en Colombia ha habido tantos crímenes de lesa humanidad, pues esos crímenes no son amnistiables ni son indultables. Y entonces cuando algo no es amnistiable ni es indultable, esas personas tienen que ir a un tribunal
ser juzgados. Entonces, para eso es el Tribunal Especial de Paz, para juzgar lo que todos reconocemos, que en Colombia ha habido crímenes de lesa humanidad, de actores del Estado, de la guerrilla y de particulares y de paramilitares. Aquí ha habido crímenes de lesa humanidad, Sí, y hay que juzgarlos. Claro, es que no quieren reconocer que es que el Estado también, y el Claro. Estado no acabó con toda la Unión Patriótica, Claro. no mataron a más de 3.000. Tienen que responder. Tiene que reconocer el Claro. Estado que el Estado también ha sido Digamos que victimario. funcionarios del Estado que no cumplen el deber funcional de respetar el Estado se han desviado de su función y cometieron crímenes de lesa humanidad junto a la guerrilla y junto a los paramilitares. Ellos van a ser condenados inexorablemente, como lo dije ahora, pero la pena es la que se discute y el tiempo de condena es lo que se discute. Pero van a ser, por primera vez en Colombia, va a haber juzgamiento por crímenes de lesa humanidad. Y los que no estén comprometidos con crímenes de lesa humanidad, pues simplemente Que fueron obligados a pagar vacunas, esos tipos no, exactamente, no tienen la culpa. se les decreta la amnistía, el indulto, o simplemente se les sacan del proceso. Eso es lo que va a haber. Lo importante es que usted entienda, amigo televidente, que sí va a haber justicia. Porque además la paz tiene que ser entre todos. Claro, pero quiero aclararte algo. Hay gente que dirá, no, yo lo que quiero es que cuelguen de los postes de la luz a todos esos bandidos del cuello y los coloquemos, pues, como en la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Eso no es una visión cristiana, ni democrática, ni de perdón. Porque, pues, ¿quién tira la primera piedra? Y tenemos sociedades que han perdonado. Sudáfrica, por ejemplo, donde la comunidad negra sufrió ese horror del apartheid, de humillación de la población negra. Miren, Una tercera parte contra las 2/3 partes de la población. imagínate, y Sudáfrica perdonó la opresión del apartheid. Igual ocurrió también en Irlanda del Norte, en esa guerra fratricida entre protestantes y católicos. También se reconciliaron y perdonaron. Guatemala, El Salvador. En Sudán, Ruanda, Angola. Oiga, es decir, lo de Ruanda sí que fue triste porque Claro. fue una confrontación entre Tutsis y Husis. Claro. Dos razas, dos tribus. dos comunidades. Tenían dos comunidades. Y en 100 días, Sí. que llamaron los 100 días que no estuvo Dios en Ruanda, mataron 800 Tutsis, los usos. Claro. A puro machete, les quiero contar. Claro, A claro, machete. claro. La gente decía, le pago porque me pegue un balazo y no me mate a machete. Mire, yo decía anoche una cosa, hablando en una conferencia en Tuluá. Les decía, mire, aquí en Tuluá no pudimos saber la verdad de la violencia de los años 50, sino es porque Gustavo Álvarez Gardiazabal, en un libro, Cóndores no entierran todos los días, nos dijo lo espantoso que fue el ejercicio violento de los pájaros en Tuluá. O sea, lo conocimos, ¿por qué? ¿Por qué conocimos esa violencia tan horrorosa de Tuluá? Porque nos lo narró bellamente nuestro escritor vallecaucano Gustavo Álvarez Gardiazabal. Pues bien, ahora vamos a conocer la violencia porque nos la van a contar los actores en los tribunales, nos van a decir la verdad. Entonces no necesitamos literatos, no porque Gustavo no se necesite, ojalá haga una novela tan bella como la que hizo tantos años atrás, ahora sobre esto. Pero ahora vamos a conocer directamente de los expedientes la verdad de los pájaros y del cóndor de esa época, no, ahora, los pájaros de ahora, los guerrilleros, los paramilitares, todos. ¿Qué fue lo que pasó? Yo le quiero decir, es lectura obligada en mi clase de Constitución Política cuando empezamos a hacer todo el recorrido de la historia de Colombia, lo que hay que hacer para poner en contexto a los muchachos. Yo arranco justamente desde que aparece nuestros padres fundadores. Y hago todo un recorrido histórico y hago el por qué Colombia ha sido un país violento, por qué Estados Unidos desde su independencia no ha tenido sino una sola constitución y lo demás han sido enmiendas, o sean actos legislativos. Y nosotros hemos tenido cualquier cantidad de constituciones hasta llegar a esta. Y la que más duró fue la del 86. Entonces hacemos un recorrido histórico, todo esto, y cuando llegamos a la violencia en Colombia, la lectura obligada de todos mis estudiantes, y vaya unas felicitaciones, como usted lo dice, para el exgobernador Gustavo Álvarez Gardiazabal, tienen que leer Cóndores no entierran todos los días, porque es tomar en contexto un pedazo de la violencia que vivió este país solamente en Tuluá,
y en el centro del Valle del Cauca como un marco histórico de las dificultades por cuestiones ideológicas de confrontación entre liberales y conservadores que vivió este país. Pero todos los tulueños debieron de querer que el Cóndor confesara sus crímenes ante un tribunal, pero no se pudo, nunca se pudo. En esta ocasión sí, los cóndores de todos los pelambres van a un tribunal a decirnos cuál es la verdad de sus crímenes. Pero también, Héctor Alonso, sería bueno que analizáramos un poquito. ¿Quiénes son los que van a la guerra? Bueno, en Colombia, desafortunadamente, los hijos de los pobres son los que van a la guerra. Los hijos del pueblo son los que van a la guerra. Los guerrilleros son gente pobre, los militares, soldados también son gente pobre, e incluso los paramilitares son, que antes eran campesinos, jornaleros, se convirtieron en unos ejércitos de mercenarios, pero igual son pobres. Esta es una guerra de pobres contra pobres, que es necesario que se acabe. Si en el BTR nos consiguieran a través de YouTube, una intervención que hizo un muchacho en Buenaventura, que se volvió viral en las redes, sobre Rentería. Este muchacho Rentería, en una intervención donde estaba el expresidente Álvaro Uribe, el hoy senador Álvaro Uribe, y creo que ese muchacho hizo una intervención extraordinaria, donde pudo explicar en una forma muy simple, muy llana, muy castiza, que el dolor del pueblo es del pueblo y que tal como tú lo planteas, los hijos del pueblo son los que van a la guerra representando al pueblo colombiano. Sí. Y los hijos del pueblo son los que están en la guerra porque creen que el pueblo colombiano no ha sido justo con ellos y porque han ido engañados. Esa intervención dejó callado al presidente Álvaro Uribe. Sí, claro, yo no conozco los hijos de los ricos que vayan a la guerra, por eso es Preguntemos si Álvaro Uribe los hijos los mandó a la guerra. No, por eso es que la gente de estrato alto se preocupa tanto por la libreta militar de sus hijos cuando son de estrato alto, porque están valiendo un furgo de plata, precisamente como no van a la guerra, pues entonces que paguen el costo de lo que vale la libreta militar. Pero además, ellos sacan sus hijos a estudiar a otra parte. Por supuesto. Eso no está aquí en el país. Por supuesto que ellos no pagan el servicio militar. Pero bueno, yo te quería hablar de algunas preocupaciones que la gente tiene. La gente dice, hombre, pero ¿cómo le van a dar unas curules, una representación política a esos bandidos en el Congreso? ¿Cómo los van a premiar? ¿Cómo les van a dar un trofeo con curules? Sobre eso quiero que hablemos un poquito. Ya, es que es muy claro, mire, en todos los tratados, en todos los acuerdos que se han hecho y los pactos que se han hecho, siempre se tienen que ceder no solamente curules, hasta el gobierno, parte del gobierno. Esa ha sido la experiencia en varios países del mundo, pero quiero decirle lo siguiente, 5 curules en el Senado para las FARC representan, 5 en la Cámara. Y 5 en la Cámara representan lo siguiente, las 5 curules en el Senado representan el 4.6% del Congreso del Senado. Eso no es nada. Y de los 166 representantes a la Cámara, las 5 curules representan el 2.6%. Esto no es nada. Y no es nada frente a una declaración tan infame como hizo hace más o menos 6 años el señor Mancuso, cuando dijo, nosotros los paramilitares tenemos el 30% de los congresistas son de nosotros. Y ahí nos escandalizó, o algunos sí nos escandalizamos mucho, pero no había tanto escándalo del presidente Uribe ni de sus amigos, cuando muchos de ellos confesaron en tribunales de justicia y paz que ellos son uribistas y que participaron de la elección del presidente Uribe. Pero bueno, te quiero decir lo siguiente, hay un elemento importante, esta paz después del 2 de octubre no es posible consolidarla, construirla sin la participación del presidente Uribe. Yo creo que el presidente debe tener una actitud después del 2 de realismo político, de ver que la voluntad mayoritaria del país apoyó el plebiscito y ser consecuente con eso. Yo creo que el presidente Uribe va a girar para ayudar a discutir los proyectos de ley,
para meterle cuerpito y carnita a este acuerdo y podemos reencontrarnos. La paz sin el presidente Uribe no es posible. Hagamos más esfuerzos, sigamos haciendo esfuerzos porque con la comprensión de este proceso pueda acercarse el Centro Democrático, que tiene mucho que decirle al país. Son sus opiniones muy respetables, es importante que polemicemos con ellos sanamente y que nos sentemos con el Centro Democrático a encontrar puntos de encuentro mínimos, que podamos construir mínimos y sobre eso empezar a construir confianzas para un mejor país. Yo creo que eso va a ser posible después de que el pueblo entregue una voluntad a la cual los políticos no pueden desconocer. Mire, aquí tengo esto. Bien. En Angola, que se llegó también a un acuerdo, en Angola, el parlamento angolés está compuesto por 220 curules. De los 220 curules, para llegar al acuerdo final de la confrontación que hubo en Angola, como 80. 70 fueron para el grupo desmovilizado. Y además se le dieron 4 ministerios y 7 viceministerios. Y además 7 embajadas. En Nepal también. El Congreso está formado por 330 miembros. 83, una vez que se llegó al pacto, directos, se los dieron directos. De los 330 curules, le dieron 83 para la insurgencia. 5 ministerios. En Sudán, de 450 curules, les dieron 126. Y la vicepresidencia, más 8 ministerios. En Nigeria, son 76 curules en Nigeria. De ellos, 24 le dieron 24 curules. La vicepresidencia. Sí, en Sierra Leona, la vicepresidencia, 4 ministerios y 4 viceministerios. Es decir, esta ha sido uno de los... Esta es una negociación barata. Más barata que se haya podido dar. Claro, y te voy a decir lo siguiente, miren, allí en Centroamérica, en El Salvador, la mitad de la guerrilla se incorporó a la policía salvadoreña. Ah, sí, claro. Y allá no pegaron el grito en el cielo. Claro, son cada loco, con su costal y cada loro en su estaca, pero yo les digo sinceramente, el acuerdo que hizo el gobierno con las FARC es un acuerdo muy viable de lo que se podía hacer por parte del gobierno. El país quedó intacto en sus estructuras, el poder legislativo funciona, el ejecutivo funciona, los órganos de control funcionan, el Estado siguió intacto y ha hecho unas concesiones a una guerrilla que convenció en la mesa de que en el país hay 281 municipios donde los campesinos se tienen que ver inmersos en cultivar coca porque no tienen otra forma de subsistir, donde hay violencia, donde hay atraso, donde no hay puestos de salud, donde no hay escuelas. Es decir, esta negociación en La Habana nos hizo a los caleños que vivimos en las ciudades mirar de que hay otra Colombia olvidada, con grandes problemas, y que todos queremos que esa Colombia olvidada se incorpore al desarrollo, al crecimiento económico, y esos colombianos se incorporen a un mejor nivel de vida. Eso es lo que... Y ahí desembocamos en la cuestión de por qué la coca creció tanto. Una cosa era cuando estábamos usando el glifosato, claro, que permitió que se redujese enormemente la cuestión del sembrío de coca, pero posteriormente, para los que no saben, estos sembradores de la coca descubrieron que cuando le echaban el glifosato a la coca, que hoy se ha descubierto que es de tipo cancerígeno, fumigaban con agua de panela, al agua de coca, y eso la hacía crecer más. Claro, yo tengo una anécdota y discúlpeme. Cuando yo era un adolescente, yo soy manizaleño, estudiaba en el seminario redentorista, y frente al seminario había unos potreros, unas vacas grandes, y había algunos estudiantes, compañeros míos de curso, que empezaron a descubrir las drogas a través de comerse los hongos que en los potreros de las vacas se producen. Está hablando de la época del 68, de la época... 68. Y esos compañeros míos tomaban esos hongos, unos hongos, y con eso se lo comían y se generaban alucinaciones. Entonces los curas, muy preocupados en el seminario, dijeron, bueno, ¿qué vamos a hacer, por Dios? Esas vacas, esos potreros que producen hongo, hay que acabar con los hongos. Y se paró un avispado
muy avispado y dijo, yo le propongo, padre, que vendamos las vacas para que no vuelvan a defecar y no salgan hongos. De ese tamaño es la idiotez con que se ha manejado el tema de la coca. Mire, la hoja de coca es de natura, nace ahí. Y si la gente ve en eso la posibilidad de desarrollar su propia subsistencia económicamente, pues va a cultivar coca. Pero si les entregamos otros cultivos diferentes, pero con infraestructura, con crédito, con mercadeo, pues podemos acabar, no la coca, porque la coca la produce la naturaleza, sino que la gente no cultive coca. Claro, entonces encontramos de que la coca creció de 46.000 hectáreas, hoy estamos en arriba de 96.000 hectáreas, porque se prohibió la fumigación con glifosato, pero además es porque obviamente con este problema armado, pues la misma guerrilla, como utilizando todas las combinaciones de lucha, empezaron ellos también a sembrar y a cobrar gramaje y a cuidar y a sembrar de minas que ellos solo conocían estos sitios donde sembraban la coca. Entonces se creció esto. Terminado el conflicto, está el desminado. Y ellos mismos, como parte de la pena que tienen que pagar, tienen que participar en el desminado de estas zonas que han dejado, y desde luego van a tener que ayudar a poder disminuir los cultivos de coca. Y como tú mismo lo dices, Héctor Alonso, sin duda alguna el gobierno tendrá que hacer inversión social en el campo, que forma parte de los acuerdos, para que el campesino, en lugar de sembrar coca, que le están pagando a buen precio, pueda sembrar productos de pan coger que sean perennes y de alta permanencia y que le puedan dar el sustento básico. Además, porque son 6.000 hectáreas más o menos que están perdidas y que hay que tratar de entregarle al campesino nuevamente. Mire, ese es un tema bastante complicado que también hay que discutir ahora con el proceso de los tribunales de la verdad. La economía de la guerra es una economía ilegal. La única economía legal de la guerra es la del Estado, porque es producto de nuestros impuestos que se dedican a la guerra. Pero la economía de la guerra, de los paramilitares y de la guerrilla es una economía ilegal. ¿Por qué? Porque sencillamente ellos utilizan la economía de la coca para financiarse, la economía de la minería ilegal para financiarse, y roban y asaltan bancos para sacar plata para financiarse. De tal manera que esos son delitos conexos al delito político. O sea, no se le puede acusar a un guerrillero, es que usted asaltó un banco y yo soy gerente del Banco Occidente, lo denuncia a usted y entonces lo vamos a condenar por robarse un banco. Pues claro, ahí no opera, porque se robó son un banco, combinaciones de lucha. Se robó un banco porque es una persona guerrillera que utiliza ese tipo de economía ilegal para financiarse. Entonces eso es lo que se llaman delitos conexos. Delitos conexos. Pues la coca es un delito conexo con ellos. En el caso particular y concreto de la guerra. De la guerra, en el caso de la guerra. Pero si yo me robo un banco no para financiar la guerrilla, sino para mi propio patrimonio, y así me lo comprueban. Si yo trafico con coca, cultivo, cobro gramaje para enriquecimiento personal, yo lo que soy es un delincuente común. Pero si utilizo el negocio de la coca para financiar la guerra, soy un delincuente político. Y una cosa es ser uno delincuente común y otra cosa es ser delincuente político. Entonces el delito, una cosa es el delito conexo, que forma parte justamente de accesoriamente para poder resolver el hecho de poderse armar para poder atacar, para poder ir a la guerra, y otra cosa es que yo utilice ese delito, bien sea del narcotráfico o de cualquier otro tipo de delito, en forma independiente para yo enriquecerme para mi familia y para mí. Son dos delitos diferentes. Eso. Entonces los delitos que son indultables y amnistiables son los delitos políticos, conexos con... o delitos que sean conexos con la lucha política. Y eso lo tendrá que definir el Tribunal de Justicia y Paz. Y así como hablamos de la coca, que va a ser un renglón de la economía para la agricultura muy grande, porque se van a poder invertir en el campo, pero además estamos hablando de más de 6.000 hectáreas de sembrío que vamos a tener. También tenemos que hablar del deterioro que ha sufrido la madre naturaleza a través de la utilización de la minería ilegal. ¿Cuántos ríos están hoy contaminados por el uso del mercurio para la búsqueda del oro? Y desde luego allí está metida también la guerrilla, que está haciendo
este trabajo, pero unido a la guerrilla está el narcotráfico como Claro. un colofón de fondo de todo este proceso. Esa es una asignatura pendiente en la discusión de este país, si vamos a seguir permitiendo o no el capitalismo extractivista de la minería ilegal o la minería legal. El país está montado en su desarrollo económico en unas locomotoras que decía el presidente Santos, y una de esas locomotoras es la famosa locomotora minera, es decir, es todo el capitalismo extractivista de la minería por parte de las transnacionales y por parte de compañías nacionales que se les ha dado permiso para explotar los recursos minerales. Y está el país lleno de socavones. Por donde uno Oiga, anda hay socavones, ya la doble calzada Búgalo, Guerrero, Buenaventura ya está empezando a fracturarse porque hay una gran cantidad de gente haciendo minería por el lado de Dagua, por el lado de Bendiciones, hacia ya llegando a Buenaventura. Los páramos están llenos de huecos, aquí los farallones de Cali, es decir, hay un desorden producto de una permisividad, de un capitalismo extractivista voraz y de una economía ilegal minera que es necesario como asignatura sentarnos a mirar ese tema y rápidamente entrar a solucionarlo, prohibiendo ese capitalismo extractivista que tanto daño le ha hecho al gobierno, y de eso es responsable el presidente Santos con su política de la famosa locomotora minera. Y hablando de las locomotoras, no solamente la minera, también tenemos que hablar de que el hecho de la guerra impide que nosotros podamos tener la posibilidad de la inversión nacional en una forma masiva en el campo y la inversión extranjera, que obviamente se para la inversión extranjera como resultado de la inseguridad nacional, porque nosotros tenemos normas jurídicas que permiten la inversión, pero con una guerra fratricida es imposible que el capital extranjero pueda entrar. Si esto se frena, si esto desaparece, y de allí el interés de todo el mundo, porque nosotros tenemos, Héctor Alonso, para hacer un gran desarrollo industrial de la industria chimenea. ¿Usted cree que todo lo que nosotros tenemos en belleza, en recursos naturales, en playas, en zonas ecológicas, en parques ecológicos, en recorridos turísticos ecológicos que se pudiera hacer aquí en Colombia? Eso sería maravilloso y podría venir perfectamente la inversión extranjera para poder hacer economía aquí con los colombianos, aquí con los campesinos. Mire, la paz es lo único que le sirve a todo el mundo. La paz le sirve a los pobres porque podemos rumiar nuestra pobreza con tranquilidad. La paz le sirve a los ricos porque pueden invertir. La paz le sirve a todo el mundo. La guerra no. La guerra afecta a los ricos porque a ellos también los puede perjudicar un secuestro, un asalto, un atraco. Afecta a los pobres porque el sistema de la violencia afecta a los sectores más vulnerables. La violencia y la guerra afecta a todo el mundo. En la paz todos ganan y a eso es lo que hay que apostar. Desde luego, si nosotros queremos que este país surja, porque es un país que en medio de tantas dificultades su crecimiento de su Producto Interno Bruto ha sido positivo, y eso ya es mucho decir. En América Latina eso es importante, mire. Por ejemplo, el capital financiero, ese que tú tienes ahí en la casa, que es la tarjeta de crédito, el pago que te hacen por el sistema bancario en la tarjeta de débito, ese sistema financiero voraz, infame, se gana 14 billones, con B, billones de pesos al año de utilidades, porque esas personas, usted lleva los ahorritos que tiene de pobre y los pone en un CDT y te pagan 5 puntos por ese ahorrito. Y si vas a prestar una plata, te prestan al 30 o al 28%. Entonces, la tasa de captación es 5 o 6 puntos y la tasa de colocación de los bancos es de 28 o 32. Es decir, trabaja con la plata el capital financiero es un capital infame, usurero y que se le mete a uno en la casa y en el bolsillo con las tarjetas de crédito. Pues bien, eso también hay que discutirlo. Hay que discutir en Colombia ese capital financiero usurero, parasitario, para que puedan haber unas tasas de interés que permitan el desarrollo y el crecimiento económico y podamos construir una economía financiera decente, no como esa economía financiera del señor Santo Domingo y Ardila Lule, que es voraz,
con todos aquellos que tenemos sistema de crédito, que es todos los colombianos. Mira, todas las virtudes de las que hemos hablado aquí, ya casi cerrando este programa, Héctor Alonso, y muchísimas gracias. Están ustedes escuchando la voz de una persona con altísimos conocimientos en el campo de la política. Héctor Alonso, esto que nosotros estamos diciendo, la verdad es que es un renacer de Colombia. Nosotros no hemos visto la paz, nosotros no hemos visto una Colombia diferente. Nos acostumbramos genéticamente, empezamos a vivir la guerra y ya nada nos importa, a todos nos parece que eso es lo normal. Y como todos, la gente es resistente al cambio. La gente dice, ¿será verdad tanta belleza? Pero nosotros que estamos metidos en el campo de la academia y que hemos tenido que hacer el recorrido de la historia, sabemos que sí es verdad, que se puede lograr si hay voluntad de los hombres y mujeres que conformamos este país, Héctor Alonso. Sí, no, nosotros no estamos condenados históricamente a vivir en violencia. Es posible construir una sociedad más justa, en paz. Existen, usted va a países en otros continentes y aún en el continente latinoamericano y los niveles de violencia y de pobreza no son tan altos como tenemos en Colombia. No, y de desigualdades, es que la igualdad aquí es muy grande también. La inequidad social es muy grande, de tal manera que podemos construir, tenemos que construirlo. Como generación, nuestros nietos no nos van a perdonar que no hagamos hasta lo imposible por heredarles a ellos una mejor sociedad. Y lo vamos a hacer entre todos, los políticos, los religiosos, los académicos, los hombres y mujeres de Colombia, tenemos un gran empeño. Además, porque dejarle a la nueva generación que viene una sociedad justa y en paz. Además, Héctor Alonso, porque la misma Constitución colombiana, que es una Constitución garantista y yo creo que es una Constitución muy bien hecha, fíjese, fue hecho con la guerrilla. Claro. La Constitución que hoy tenemos la hizo la guerrilla, la hizo el Partido Liberal, la hizo el Partido Conservador, la hicieron los obreros. Fue una Constitución donde participaron diferentes sectores de la comunidad nacional. Claro, la Constitución colombiana actual es mucho mejor que la Constitución del 86, claro, toda la vida. Es mucho mejor. Tenemos más derechos, tenemos la tutela, tenemos más desarrollo. No, pero no solamente eso, que arranca la Constitución en el artículo primero diciendo que Colombia es un Estado social de derecho, claro, que se fundamenta justamente en el reconocimiento de los derechos humanos. Es que la gente no alcanza a entender, pero además, en el artículo 22 de la Constitución, trae como un derecho fundamental que la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. Total que tenemos y los gobiernos están obligados a buscar por encima de cualquier cosa la paz, y eso es lo que está haciendo el presidente Santos. Sí, en Colombia hay un buen marco constitucional de derechos que es necesario poner todos los días más en vigencia. Esos derechos son responsabilidad del Estado, el Estado tiene que garantizarlos y tenemos que seguir avanzando. Por último, ya cerrando, nos queda apenas un minuto para terminar, Héctor Alonso, las últimas encuestas, felizmente, han venido de Ipsos Napoleón, han marcado que el 76 punto y algo por ciento está dispuesto a votar por el sí y un 28% está dispuesto hasta ahora por el no. Nosotros creemos que eso va a seguir aumentando por el sí y disminuyéndose por el no. ¿Usted qué cree? Vea, usted que está allí escuchándonos y que sabe sumar y multiplicar elementalmente, yo le voy a dar una idea como politólogo. Cuando a usted le hablen de que el 80% de la gente va a votar por el sí, lo multiplica por 12 millones y te da 12 por 8, 96, o sea que vamos a estar sobre los 10 millones de votos. Y el 20% sería 12 por 2, 24, 2 millones 400. Entonces esto va a terminar en 10 millones, un poquito más por el sí y unos 2 millones, 2 millones y medio. 2 millones 400. Por el no. Esa es los resultados electorales. Yo creo que así va a estar. Les agradecemos mucho, Héctor Alonso, muchísimas gracias por estar en esto. Se nos acabó el tiempo. A usted que ha sido director gerente de Telepacífico, no sabe, para mí es un orgullo tenerlo aquí. No, a usted, a los televidentes que nos hayan regalado, disculpen que hayamos entrado a tu casa hoy sábado, muchas gracias por escucharnos, por compartir o no con nosotros este debate tan importante, y se trata de eso,
de que usted tenga su punto de vista, nosotros también, y lo podamos discutir. Muchas gracias. Buenas noches. Y amigas y amigos, si usted no sabe dónde está su hijo, su hija, qué está haciendo, dónde se encuentra, empiece a preocuparse. Porque por no saber dónde está su hijo o su hija, se nos está perdiendo la sociedad. Y ahora que vamos a estar en paz, necesitamos que estos muchachos estén dedicados a las cosas buenas, a construir una Colombia mejor. Si usted a esta hora, señor padre de familia, señora madre de familia, no sabe dónde está su hijo, empiece a preocuparse. Muy buenas noches y hasta el próximo sábado.